Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Podrías explicar nuevamente el tema, el del conductor, el aislado, que está arriba de ese, me parece? ¿Para qué subo el volumen? Espera, repetime. Si podrías volver a explicar el ejemplo que está arriba de ese, me parece que es el del aislado. ¿Este? Sí, ese que no entendí tampoco cuando haces la pregunta del pasaje, que uno tiene 4 positivos o 6 negativos y le dabas 10. Primero vamos a hablar de la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss dice que el flujo a través de una superficie, el flujo eléctrico, ¿no? A través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada interior. Primero vimos la ley de Gauss, ¿no? Después vimos, aplicando también la ley de Gauss, que dentro de un conductor, o sea, por ejemplo, cobre, el campo eléctrico es igual a cero, ¿no? Acá tenemos, fíjate, vamos a poner el lápiz. Poner el lápiz. Acá tenemos la ley de Gauss y acá se refiere a la carga interior, ¿no? Ahí iría una I. ¿Para qué vamos a agrandar esto? Bien. Entonces aplicamos 3 veces la ley de Gauss. Vos ves en líneas de punto acá. Esto en realidad es un corte, pero son superficies cerradas que encierran una cierta carga o no. Bien, en la más chiquitita, no sé si la ves aquí, esta carga aplicamos aquí, dice superficie interior, ¿no? O sea que esto que está aquí, que es el flujo eléctrico, la definición de flujo eléctrico, así en forma general, va a ser proporcional a esta carga interior. Luego lo aplicamos aquí dentro del conductor, a cualquier distancia, hay una superficie cerrada, ¿no? Donde el campo eléctrico, acá dice superficie dentro del conductor, el campo eléctrico es igual a cero, ¿no? O sea que en esta ley de Gauss, esto es igual a cero, ¿está bien? Y eso nos da que la carga interior tiene que ser igual a cero. ¿A dónde? Dentro de este volumen ocupado por esta línea de puntos. Pero si acá tenemos una cierta carga, positiva o negativa, no importa, ¿cómo puede ser que tengamos cero? La explicación es que se induce carga eléctrica de signo opuesto, pero de la misma magnitud a la carga que se encuentra encerrada. Como la ley de Gauss dice carga interior, si vos tenés, por ejemplo, acá más 5 microcoulombios, aquí vas a tener en la pared interior de la cavidad, se van a inducir otros menos 5 microcoulombios. Entonces eso cumple con que dentro de la superficie gaussiana que se encuentra dentro del conductor, la carga encerrada es QI es igual a cero. ¿De acuerdo? A ver, si esto no estaba, después vamos a ver acá afuera cuánto es. Si aquí adentro no había, si acá no hay carga eléctrica, cero, aquí no había, originalmente no había carga eléctrica en este conductor, entonces en la pared se fueron, vamos a seguir con el mismo ejemplo numérico, supongamos que se fueron menos 5 microcoulombios, cumpliendo con el principio de conservación de la carga eléctrica, en esta pared exterior tenemos más 5 microcoulombios. Más 5 menos 5 y nos da el cero original. Ahora vamos al ejemplo. Acá. Dice, ahora este es distinto, acá tiene una carga de 4 microcoulombios en este conductor, ¿no? Donde estoy pasando el cursor, un lápiz. Y la carga de adentro, la puntual, la que se encuentra dentro de la cavidad, tiene menos 10 microcoulombios. La primera pregunta es, ¿cuánto tiene en la pared interior? Bueno, cumplamos el requisito de que aquí tiene que ser 0. Si aquí tiene que ser 0 y acá adentro tiene menos 10, esto tiene que tener aquí más 10. Es muy fácil.
Siempre polaridad opuesta y la misma magnitud. ¿Y cuándo va a tener aquí en la pared exterior, en la superficie exterior del conductor? Bueno, tenés que pensar en el principio de conservación de la energía. Si tenía originalmente, acá dice, más 4, y aquí tiene más 10, la suma de los dos nos tiene que dar igual a 4, ¿no es cierto? Bueno, eso se cumple y nos daba, creo que en la pared exterior tiene menos 6 microcoulombios. Menos 6. Aquí, vamos a poner simplemente. Menos 6. Y aquí adentro habíamos dicho, en esta pared, más 10. Más 10 menos 6 y te da los 4 microcoulombios originales. Vas a ver problemas como esto con esferas, donde vas a tener que aplicar este principio, que dentro de esta superficie gaussiana, la carga eléctrica tiene que ser igual a 0, siempre en un conductor, ¿no? Y vas a tener que realizar distintos tipos de cuentas, ¿no? Para ver cuánto hay en cada una de las paredes. Si vos querés, hace una cosa, si no lo entendiste bien, hacete unos cuantos dibujos de estos, de cualquier forma, ponele, inventá valores adentro y en la carga del conductor, hacelo así nomás en borrador y después me lo envías al correo. Yo te lo corrijo a ver si están bien o mal. Por ejemplo, ponele aquí adentro menos 2 y acá ponele más 6, hacia al revés, acá ponele menos 5 y aquí más 4. Usa cualquier valores, para adentro, para afuera, o si querés dejar estos neutros. Y después, si querés, me lo envías al correo y yo te lo corrijo. Obviamente, los resultados, ¿no? En la pared interna y externa. No sé si me escuchaste. Sí, profe, genial, gracias. Bueno. Una cosa importante, también habíamos visto que si un campo eléctrico le colocamos dentro un material conductor macizo, las cargas se reorientan, creando un campo en sentido opuesto, y el campo interior es igual a 0. Eso ocurre tanto si es hueco como si es macizo, ¿no? Acá estaba toda la explicación, ¿no? Y por último habíamos visto que en la superficie de un conductor eléctrico, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Inmediatamente fuera de la superficie, el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico son perpendiculares. Después se pueden doblar o doblan generalmente, dependiendo de la forma del conductor, pero siempre son su salida, o entrada también puede ser negativa, son perpendiculares. Antes que me olvide, todas las clases coloquen en el chat la palabra presente. Yo después con eso creo una planilla por el tema de la asistencia. ¿De acuerdo? No hace falta que lo hagan ahora, sino en cualquier instante de la clase, antes de terminar, solamente la palabra presente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, muy bien. Aquí vamos a encontrar, ¿se acuerdan de la densidad de carga superficial? Es la cantidad de carga sobre unidad de superficie. Y más adelante, cuando veamos capacitores y otros temas, vamos a necesitar saber el campo eléctrico en la superficie de un conductor en función de la densidad de carga. Como les dije recién, la densidad de carga es carga sobre unidad de superficie. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sacar un valor, el que vamos a llegar es este que está aquí. Bien. Acá tenemos un conductor con una carga positiva, U minúscula. Por supuesto, como habíamos visto, se localiza en la superficie.
O sea que dentro de la masa, de su volumen, no hay campo eléctrico, no hay carga, está toda resida, pero eso ya reside en el exterior. Pero eso ya lo habíamos visto. Lo que vamos a tratar de ver cuánto vale el campo eléctrico en la superficie. Para eso vamos a utilizar nuevamente Gauss. Estamos viendo aplicaciones de la ley de Gauss. Y entonces, vamos a construir un cilindro. En realidad tendría que ser muy cortito, con la mitad o una parte dentro de la masa, supónganse que es de cobre, y otro poquito afuera. Lo que sí lo tienen que dibujar en forma perpendicular a la superficie. O sea que es un cilindro corto con la mitad dentro y la mitad fuera. Es muy pequeño y perpendicular a la superficie, ¿no? O sea que... Profe, sí, sí. una pregunta. Ahí el cilindro está pasando porque no entendí el dibujo, ¿está pasando por la superficie donde hay carga o está en el medio? No Sí, entiendo. bueno, mira el B, el que está a la derecha. Acá Sí. tenés el cilindro, pero no en perspectiva como acá, sino que acá tenés como si fuera un corte, y no está dibujado todo el volumen, sino solamente. Imagínate esto que es extremadamente pequeño. ¿De acuerdo? ¿Ahora lo entendés? Fíjate, este Sí, es sí, el... ahora lo entiendo, porque no entendía después cómo decía que había campo eléctrico en una de las tapas, por eso no entendía. Pero sí, sí, ahora sí. Bien, acá tenés la carga en la superficie y acá tenés un corte. Lo que está en azul es el cilindro y estas son las tapas, ¿no? Ahora le vamos a aplicar la ley de Gauss. Les voy a hacer unas preguntas. Campo eléctrico, vimos recién, perpendicular. Carga positiva hacia afuera. Esto es muy pequeño. Es tan pequeño que nosotros podemos considerar que este campo eléctrico que sale por aquí es igual, perdón, es uniforme, ¿no? Cuando hay algo tan pequeño podemos considerar, ya lo hemos hecho, que el campo eléctrico es uniforme. Bien, le hago una pregunta. Esta es la tapa interior. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de esta etapa? Ahí cero, porque el campo eléctrico es cero. Bien, ¿y a través del cilindro? Por las laterales también es cero, porque es perpendicular. Sí, Digo, es paralelo. son paralelas. ¿Eh? Sí, sí. Es paralela, nunca lo puede ver. Si el campo es perpendicular, como vimos recién, y el cilindro les dije que lo dibujen eh, perpendicular a la superficie, no puede haber flujo eléctrico, solamente hay en esta etapa. Bueno, todo eso está escrito aquí. El flujo eléctrico total, acuérdense que es una superficie cerrada, tenemos tapa exterior, tapa interior, cilindro. Bueno, esto lo conocemos, supongamos que es tan pequeño que es uniforme, entonces el producto de la magnitud del campo por el área en la tapa exterior. Mientras que aquí esto y esto son iguales a cero, o sea que el flujo total es igual a la carga eléctrica, vamos a poner así, el campo eléctrico, vamos a pasar área hacia abajo. Carga sobre unidad de área es igual a esta letra que se llama sigma. Sigma es densidad de carga superficial. Bien, Profe, sí, ¿por qué en la tapa interior es igual a cero el campo eléctrico? bien. Mira este dibujo acá. ¿Vos ves alguna línea de campo eléctrico que atraviese la tapa interior? Ah, claro, bien. Las líneas son hacia afuera a partir de la superficie. ¿De acuerdo? En este dibujo se ve mucho mejor que en este, ¿no? Acá sale una línea, acá está la carga, ya están atravesando la tapa exterior. No veo ninguna línea que atraviese el cilindro ni esta otra tapa. Bueno, volvamos a esto. Carga. Bueno, es densidad por área, ¿no? Bueno, si colocamos eso aquí, reemplazando esto, aquí nos va a quedar densidad por área, ¿no? Nos quedó área con área, se va. Y esta es la ecuación que les decía que van a utilizar. El campo eléctrico en la superficie de un conductor es igual a la densidad
dividido la permeabilidad en el vacío. ¿De acuerdo? Bien. Acuérdense de esta ecuación, ya la van a tener que utilizar, van a saber de dónde salió. Bien, para hacer un ejemplo práctico, nosotros vivimos en la Tierra, mediante algunos tipos de instrumentos se ha medido el campo eléctrico en la superficie, es decir, a nivel terrestre, ¿no? Si alguno tiene alguna calculadora, vamos a hacer, o ustedes van a hacer una cuenta porque no lo tengo hecho. Nuestro planeta, supongamos que es este, posee carga eléctrica negativa. Azul. Bien, y es conductor. ¿Dónde va a residir la carga? La carga va a residir en el exterior. O sea que aquí está toda nuestra carga en el piso, está la carga eléctrica negativa. Nosotros vivimos dentro de un campo eléctrico. ¿Cómo son las líneas de campo eléctrico para una esfera? Supongamos que nuestro planeta es una esfera perfecta. Habría que dibujar todo alrededor líneas de campo eléctrico que ingresan, porque son negativas, a nuestra esfera, ¿no? Que es nuestro planeta. Muy bien. Mediante instrumentos se midió aproximadamente 150 newtons sobre coulombios. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación, vamos a escribirla nuevamente aquí, porque en el primer punto, en el A, nos pregunta cuál es la densidad de carga superficial. Si vemos aquí es muy fácil. Sigma va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la permeabilidad en el vacío. Entonces, si alguno tiene una calculadora, vamos a hacer esta sencilla cuenta. Este es el punto A. Entonces tendríamos que multiplicar ¿cuánto? 150 newtons sobre coulombios por 8,85 por 10 a la menos 12. Eso sería coulomb. Te da, profe, ¿Cómo? 1,32 o 37, redondeado, por ¿Cómo 10 a la 32 menos o 9. 37? ¿O es Bueno, 32 o...? 1,33 sería, no 33, no 32 digo. Ah, bueno, 1,33 por... 10 a la menos 9. Bueno, fíjense, 10 a la menos 9. La densidad de carga superficial en nuestro planeta es 1,33, vamos a ponerlo, escriba entonces en eso es coulombio sobre metro cuadrado. Y si quieren, si no, mejor lo ponen en nanos. 1,33 nanocoulombios sobre metro cuadrado. Es decir, debajo de sus pies, por cada metro cuadrado de sus casas o donde estén ubicados, tienen 1,33 nanocoulombios de carga eléctrica negativa, ¿no? Bien, vamos al punto B. Bueno, es muy fácil. Dice, ¿cuál es la carga total de la Tierra? ¿Qué tenemos que hacer? Si conocemos la densidad y queremos saber en total nuestro planeta cuánta carga eléctrica tiene, Hay que hacer la densidad por el área. bueno, perfecto, hacelo entonces. Esto sería Q densidad por área. Entonces, ¿cuál es el área? El área tendríamos que suponer que es una esfera. Es 4pi por el radio al cuadrado. ¿Alguno sabe cuánto es el radio de la Tierra? Donde vivimos. Bueno. 6.000 kilómetros. ¿Cuánto? 300.
No es una esfera perfecta, pero podemos tomar 6.380 kilómetros, ¿no? Eso lo van a tener que pasar en metros y después lo tienen que elevar al cuadrado. Bueno, después se los dejo, ustedes pongan el resultado. Tenemos una carga importante, digamos, negativa en la superficie. Bueno, vamos para finalizar esta unidad. Vamos a ver una prueba que hacemos en el laboratorio, o podemos hacer en el laboratorio para comprobar la ley de Gauss. Observen estos tres dibujos. Esto se puede hacer con cualquier lata o elemento, o caja, que tenga una tapa y que sea de metal. Lo que sí lo vamos a tener que aislar mediante un aislante. Bueno, ustedes se acuerdan, vimos el primer día que hay un elemento que se llama electroscopio. El electroscopio es un elemento de laboratorio que se utiliza para detectar carga eléctrica, ¿no? Nos dice si algo tiene carga o si no tiene carga, si bien no nos da la magnitud, ¿no? Exactamente, ¿no? Podemos tener una idea. Bien, un recipiente conductor, aquí habría que ponerle conductor, ¿no? Con una flechita, y una esfera que previamente también metálica, esto también tiene que ser conductor, pónganle ahí, al cual le dimos una cierta carga eléctrica. Por ejemplo, frotamos una varilla y tocamos esa esferita metálica, le dimos una carga positiva. Lo que vamos a hacer a continuación, acá este hilo, pongan ahí hilo aislante. O sea que no la vamos a perder la carga de la esfera, ¿no? Entonces, vamos a introducir la esfera dentro del recipiente y le vamos a colocar por un agujerito a través del hilo la tapa, ¿no? Como vimos en ese ejemplo que comenzamos hoy, que preguntó aquí el compañero, aquí tenemos la esfera metálica y en este primer instante no hacemos contacto eléctrico entre la esfera cargada y el recipiente. Esta carga eléctrica positiva de la esfera metálica va a inducir una carga de la misma magnitud y de sentido opuesto sobre la pared interior del recipiente. Acá bien, positivo, negativo. Y una carga positiva de la misma magnitud, porque esto estaba descargado al principio, en el exterior del recipiente metálico, ¿no? Bueno, luego que hicieron eso, o que hacemos eso, vamos a hacer tocar la esfera cargada con respecto al recipiente metálico. La ley de Gauss nos dice que toda la carga eléctrica, esto es conductor y esto es conductor, y hay contacto eléctrico, ¿dónde va a residir? En el exterior, aquí. Bien. Conectando un electroscopio, mostrará, si tocamos aquí, que el recipiente tiene carga eléctrica. Y después conectamos el electroscopio en la esfera, previamente lo habíamos tocado cuando estaba cargada, y nos va a indicar que la esfera no tiene ninguna carga eléctrica. Entonces, ¿dónde está toda la carga eléctrica? La carga eléctrica se transfirió al recipiente. Si nosotros volvemos a sacar la esfera, nos va a quedar cargado el recipiente en forma positiva y la esfera sin carga. Si la volvemos a cargar y hacemos el mismo procedimiento, podemos volver a cargar y cargar y cargar y ponerle cada vez más carga a nuestro recipiente, ¿no? Eso es un día, tiene que ser en un día sin humedad, ¿no? Entonces el electroscopio nos permite medir que la bola no tiene, o la esfera no tiene carga eléctrica. Nosotros en el laboratorio tenemos una esfera, bueno, después lo vamos a ver, bueno, que hay un trabajo práctico que se llama generador de Van de Graaff, ¿no? Que nos permite en una esfera acumular carga eléctrica a través de una correa. Bueno, y podemos levantar un cierto potencial. Lamentablemente ahora no lo podemos hacer. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta unidad? Bien, vamos a pasar a la próxima. Un segundo, cierro acá.
Cierro acá. Bueno, y la próxima unidad que vamos a ver se llama potencial. Energía eléctrica y potencial. Bien, luego, antes de ver vamos a hacer un pequeño repaso de física 1. Esto no se lo, traten de tomar nota porque no, lo tengo todo manuscrito, no se los voy a enviar. Traten de tomar nota. De todas maneras, vamos a verlo despacio, así tienen tiempo de tomar nota, ¿no? Lo que vamos a repasar de física 1 es la definición de trabajo. Hay muchos que obviamente se lo deben, todavía lo deben tener presente, ¿no? Trabajo, la definición de trabajo es fuerza en el sentido del desplazamiento multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Aquí tenemos en el punto A una masa y una fuerza que forma un ángulo θ con respecto al desplazamiento horizontal. Esta masa se va a desplazar hasta el punto B por efecto de esta fuerza, ¿no? Entonces el trabajo para ir de A hasta B va a ser la fuerza en el sentido del desplazamiento. Tendríamos esta componente de la fuerza que es F por coseno de θ. Y el desplazamiento es L, ¿no? Desde A hasta B. El trabajo es una magnitud, bueno, ya lo saben que es una magnitud escalar, ¿no? Esta ecuación que vemos acá, esta definición, es para cuando la fuerza es constante y el ángulo θ también. En otras ocasiones, como vamos a ver, la fuerza no mantiene su valor o quizás varíe el ángulo. Entonces, vamos a expresar al trabajo que realiza la fuerza sobre esta masa en forma general, como el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Esto es escalar. El trabajo para ir hasta B tendríamos que sumar desde B hasta A la fuerza punto desplazamiento. También lo podríamos escribir F coseno de θ diferencial L, es un producto punto. Si la fuerza es constante, la sacamos fuera y nos queda la anterior. Aquí tienen, diferencial L es desplazamiento infinitesimal y θ es el ángulo, como ven aquí, entre la fuerza y el sentido del desplazamiento, en cada punto de la trayectoria. Bueno, se los iban a preguntar, pero lo tienen acá escrito, la definición de fuerza conservativa. Una fuerza es conservativa si el trabajo total que realiza, en nuestro caso sobre una partícula, trabajo total, es igual a 0 en una trayectoria cerrada, es decir, parte de un origen y vuelve al punto de partida. Entonces decimos que esa es una fuerza conservativa. ¿Me dan algún ejemplo de fuerza conservativa? El peso. Bueno, está bien. La fuerza gravitatoria es conservativa. Está bien, el peso es una consecuencia de la fuerza gravitatoria. El año pasado ustedes trabajaron en la gravedad, ¿no? Con la fuerza gravitatoria, que es conservativa. Muy bien. Bueno, otra cosa que vamos a utilizar es que el trabajo realizado por una fuerza conservativa, por ejemplo, la gravedad, es igual a la variación de energía potencial gravitatoria con signo negativo, ¿no? Siendo delta U energía, vamos a ir con la gravedad, ¿no? Energía gravitatoria sería energía potencial gravitatoria final menos la inicial. ¿Qué significa el signo menos? El signo menos significa que a medida que si el trabajo es negativo, el trabajo que realiza, por ejemplo, la gravedad, la energía potencial
aumenta. A ver, por ejemplo, tiramos una virome hacia arriba, mientras que está la virome subiendo, el desplazamiento es vertical y hacia arriba. Pero la gravedad realiza fuerza hacia abajo. ¿Está bien? Ese es un trabajo negativo, porque el ángulo entre ambas, θ, es 180 grados. Es decir, que trabajo negativo, pero a medida que va subiendo, la energía potencial va aumentando. Eso significa el signo negativo. Cuando la virome viene cayendo, después que llegó a su punto máximo, la gravedad sigue con fuerza hacia abajo y el desplazamiento es hacia abajo. Θ igual a 0 grados y el trabajo es positivo. Pero ¿qué pasa con la energía potencial? La energía potencial va disminuyendo, ¿no? Bueno, escriban eso. Eso es lo que significa el signo menos. Ustedes habrán tenido algún tema en Física 1 que decía, si el único trabajo que realiza, que la única fuerza que actúa es la gravitatoria, y vieron todos estos temas, ¿no? Y que es conservativa, ¿no? Bien. Eso significa el signo menos. Bien, vamos ahora. Otra cosa que vamos a utilizar mucho es la conservación de la energía mecánica, ¿no? Si la única fuerza que actúa es la gravedad, que precisamente es conservativa, si la única fuerza que actúa es la gravedad, la energía mecánica se conserva. Esto significa energía cinética, esto viene de kinetic, inicial, más la energía potencial en un cierto punto de una trayectoria. Cuando la única fuerza que actúa es conservativa, siempre se conserva. La suma de esto más esto se llama energía mecánica. Acá podríamos seguir poniendo igual, 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 ¿no? Por ejemplo, vamos al caso de la virome nuevamente. A medida que va subiendo, y sin considerar el efecto de rozamiento del aire, a medida que va subiendo, va disminuyendo la energía cinética, pero va aumentando la energía potencial. ¿Qué es lo que no cambia nunca? Lo que no cambia nunca es la suma, ¿no? Cuando llegará al punto máximo, tendrá toda energía potencial pero eso, bueno, eso es, la suma sigue conservándose la energía mecánica. Bien, después cuando viene cayendo en cualquier punto de la trayectoria, esta suma se mantiene constante. ¿Se acuerdan de todo eso? Bien, eso nosotros lo vamos a aplicar todo a partículas. Con carga, dentro de campo, pero no campo gravitatorio, sino campo, bueno, a veces también vamos a utilizar campo gravitatorio, dentro de campos eléctricos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si anotaron todo esto, vamos a empezar a aplicarlo a partículas con carga, ¿de acuerdo? Bien. Primer título, energía potencial eléctrica, y acá está. Esto sirve para un campo eléctrico uniforme. Lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a considerar un campo uniforme y después un campo variable, ¿no? Dice, trabajo realizado por el campo eléctrico, ¿no? En una trayectoria de ida y retorno al origen, ¿no? Bien, ahora tienen que dibujar dos placas y dibujar un campo eléctrico uniforme. Ya habíamos visto que esta configuración nos proporciona dentro de las placas un campo eléctrico uniforme, de positivo a negativo. Y le ponen ahí campo eléctrico uniforme. Bien. Dentro vamos a ubicar una pequeña carga positiva, donde le vamos a desplazar desde este punto que se encuentra aquí abajo, que lo podemos llamar, bueno, no lo llamamos nada, vamos a ir hacia arriba y luego vamos a retornar a la posición de origen. Esta sería la trayectoria. Acuérdense que trayectoria y desplazamiento no es lo mismo. En total la distancia es d. La fuerza que actúa sobre la carga es Q
multiplicado por la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Y como la carga es positiva, la fuerza tiene el sentido del campo eléctrico. Bien, vengamos aquí. Vamos a calcular primero, vamos a calcular el trabajo total, pero primero lo vamos a hacer en dos partes. Primero cuando sube y después cuando baja, ¿no? Esto significa W sub S, trabajo en la subida, ¿no? De aquí hasta aquí. Fuerza eléctrica. A ver, alguien está mandando un chat. Esperen un segundo, a ver si hay alguna consulta. No puedo abrir el chat. Puso presente, profe. Ah, bien, bien. Bien, entonces estábamos fuerza, campo eléctrico por carga. Bien, vamos a ver los ángulos. Esto está subiendo. El desplazamiento es hacia arriba y la fuerza es hacia abajo. Coseno de 180 grados, de acuerdo a la definición que vimos recién. El desplazamiento es D, hasta esta posición, ¿no? Bien. Menos 1 y nos queda menos Q por el campo, por el desplazamiento. Vamos a calcular desde arriba hasta la posición original. Bueno, fuerza, ángulo, hacia abajo, 0 grado por D y nos queda Q por E por D. El trabajo total se define como la suma del trabajo en la subida y en la bajada. Y como verán aquí, vamos a recuadrar esto, es igual a 0. Bien. Conclusión. La fuerza que realiza el campo eléctrico es conservativa. El trabajo no depende de la trayectoria. ¿De qué depende? Del desplazamiento. O sea, ustedes podrían haber venido por aquí, pegando una vuelta por aquí. Lo importante es D. El trabajo realizado por una fuerza conservativa no depende de la trayectoria. Bien. Vamos a hacer algo parecido ahora. La energía potencial. Disculpa, ¿sí? profe, ¿podés subir? Porque no vi Sí. esas dos conclusiones, quería ver cuáles eran. Sí, son dos conclusiones que también las vieron en Física 1 para la gravedad, cuando aplicaron trabajo, ¿no? La fuerza que realiza sobre la gravedad, la fuerza que realiza la gravedad sobre una masa, ¿no? La fuerza es conservativa, igual que la gravedad, y igual que la gravedad, el trabajo no depende de la trayectoria. Bien. Profe, disculpe, Sí. ¿dónde inicia la partícula? ¿La partícula primero sube o baja? Bueno, si querés, mira, ponele acá la letra A en esta posición y la B acá. Hicimos A, B, A. ¿De acuerdo? Ah, ok. Bien, hagan un dibujo parecido, pero ahora establezcan un sistema de referencia en la placa inferior. Vamos a acotar las alturas HA y HB con respecto a nuestro sistema de referencia. Punto A, punto B. Nuevamente fuerza, carga por campo eléctrico. Campo eléctrico uniforme. Y vamos a calcular el trabajo para ir desde A hasta B. Bien, pero esto ya lo hicimos antes. Carga por el valor del campo por el coseno de 180 grados. Bien. Acá tenemos que poner final menos inicial, HB menos HA. Aplicamos propiedad distributiva, tenemos un signo menos y eso nos cambia el orden. Entonces nos va a quedar carga, magnitud del campo eléctrico, altura con respecto al punto A, menos altura con respecto al B. Y ya vamos a volver aquí. Vamos a una definición. U, energía potencial eléctrica. Es el producto, por supuesto, escalar, ¿no? Es una energía. Carga, magnitud del campo eléctrico, desplazamiento. Y aclaren, estamos viendo para campo
uniformes. Entonces, ¿qué unidad no tiene que dar? Evidentemente, Joule, ¿no? Carga en coulombio, desplazamiento de Newton a Joule. Volvamos a esta ecuación. Aquí tenemos lo mismo. Inicial, final. Energía potencial eléctrica. Reemplazamos nuestra definición en la ecuación anterior y nos va a quedar que el trabajo que realiza el campo, aclaren siempre sobre la partícula, para ir desde A hasta B, es la energía potencial inicial menos la final. Si queremos utilizar la letra delta, tenemos que hacer final sobre menos inicial. El trabajo que realiza el campo sobre la partícula con carga en la trayectoria de A a B es la variación igual a la variación de energía potencial cambiada de signo. ¿Y qué va a significar el signo menos? Lo mismo que vimos recién en el repaso. El signo menos significa que si el trabajo realizado por el campo es negativo, la energía potencial eléctrica se incrementa. Y si es positivo, la energía potencial disminuye. Ahí lo tienen. Bien, ustedes van a tener una serie de problemas que resolver donde les va a preguntar energía, ¿no? Energía, energía potencial, velocidad. Van a tener que aplicar estas ecuaciones si el campo es uniforme. ¿Listo? Pasamos a la siguiente parte. Profe, Sí, ahí cuando dice coseno de 180, ¿a qué pertenece? este. Sí. Estamos yendo de A a B. Así. Tenés la fuerza hacia abajo y el desplazamiento hacia donde es. Acá está. Ah, porque está yendo para atrás, claro. Son 180 grados. Igual que vimos recién en la gravedad. Bien. Ahora, el campo no es uniforme. Vamos a lo mismo, el trabajo para ir de un punto a otro, pero cuando el campo no es uniforme. Bien, lo primero que van a dibujar van a ser una carga puntual, Q, y ustedes ya saben la forma que tiene el campo eléctrico, ¿no? Son todos líneas radiales y las dibujan en todas direcciones. Una carga Q sub 0 la van a desplazar, o la vamos a desplazar desde un punto A hasta un punto B. Acá falta escribir B. Inicial y final. A través de una trayectoria, que es esto que está aquí. Acá dice trayectoria. Muy bien. Vamos a llevar la carga Q sub 0, escriban ahí, desde A hasta B por una trayectoria cualquiera. Y en un cierto momento, la carga eléctrica Q sub 0 se ubica en este punto. Que está acá. La voy a pintar en amarillo, no se ve bien. ¿Se acuerdan? Q sub 0 también es positivo. Están separados en este instante una distancia R. Por lo tanto, la fuerza que realiza Q sobre Q sub 0 la tienen que dibujar radialmente hacia afuera. Acá está. En ese instante, o en ese punto de la trayectoria, la fuerza es de repulsión hacia afuera. En la misma línea, ¿no? En la misma dirección. Definimos como RA la distancia radial inicial y RB la distancia final radial. Y en este instante intermedio que estamos considerando, la distancia es R minúscula.
aquí se encuentra Q sub 0. Lo que vamos a hacer, vamos a ampliar toda esta zona, le vamos a hacer un zoom, y lo tenemos dibujado aquí. Bien, esto serían en magnitudes diferenciales, ¿no? Pero vamos a dibujar un desplazamiento. Si bien está la trayectoria, ustedes saben que el desplazamiento es una magnitud vectorial. El desplazamiento de este punto a este punto está representado mediante diferencial L. Es infinitesimal. Con una escuadrita pueden trazar a 90 grados con respecto a la dirección de la fuerza este segmento que va hasta el extremo del vector desplazamiento. Si proyectamos y dibujamos un nuevo vector diferencial R, ¿qué es diferencial R? También es radial, entonces la componente radial en el sentido de la fuerza, ¿no? O sea, la componente del desplazamiento en el sentido de la fuerza. O sea, que acá tenemos desplazamiento, y acá tenemos fuerza. Ángulo entre ambos, ya vimos que es θ. Esta fuerza varía punto a punto en la trayectoria, o sea que no podemos sacarlo fuera de la integral. Por eso nuestra definición de trabajo que vamos a utilizar es esta. Entonces vamos a calcular el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre la carga en esta trayectoria desde A hacia B, teniendo en cuenta que la fuerza no es constante y ni siquiera el ángulo θ tampoco. Lo que sí siempre se va a cumplir es la ley de Coulomb. Entonces, a la fuerza en todo instante va a ser igual al producto de Q por Q sub 0 por la constante de Coulomb sobre la distancia R elevado al cuadrado. Por coseno de θ diferencial L. Esto sí lo podemos aplicar. Acá hay unas cuantas cosas que después la podemos sacar fuera de la integral. Pero vamos a reemplazar algunas cosas volviendo al dibujo este que tenemos aquí arriba, ¿no? Si ustedes observan, coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto. Despejamos la componente radial de desplazamiento y nos queda coseno por diferencial L. Eso lo tenemos aquí. O sea que todo esto que estoy envolviendo aquí es la componente del desplazamiento en sentido radial. Bien, metamos todo eso acá adentro y veamos qué podemos sacar afuera. K, los valores de las cargas, y aquí nos quedó diferencial R sobre R cuadrado. ¿Cuáles son los extremos? Bueno, distancias radiales final, y esta es A de donde partimos, la inicial. Esta es una integral muy fácil, llevamos R a la menos 2 al numerador, le sumamos 1, le colocamos como coeficiente negativo, nos queda R a la menos 1 que lo volvemos a desplazar al denominador. Nos queda menos, reemplacemos. ¿Cómo eliminamos el signo menos? Invirtiendo el orden de los subíndices. Por lo tanto, nos va a quedar la constante de Coulomb, la carga que genera el campo, la carga que estamos calculando del trabajo, el movimiento, sobre la cual calculamos el trabajo, y nos queda el subíndice 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Este es el trabajo. Y les hago una pregunta. ¿Qué pasaría
con este trabajo si la carga la hubiésemos desplazado con esta otra trayectoria, en lugar de la que vimos recién. Observen la ecuación. Observen de qué depende en esa ecuación. Depende nada más de los radios finales. No Y importa la entonces, trayectoria. la conclusión. El trabajo para ir de A hasta B que realiza el campo sobre Q sub 0 no depende de qué. De la La trayectoria. trayectoria. No depende de la trayectoria, depende de la distancia inicial y la distancia final. Eso lo vimos porque es una fuerza conservativa. No depende de la trayectoria. Ni igual que la gravedad, ni como el caso que vimos antes de campo uniforme. Escriban eso. Otra pregunta. Vamos a ¿Podés poner. repetir eso, profe? Está escrito. Bueno, sí. El trabajo realizado, creado, depende solo de RA, de RB y no de la trayectoria. Ahí lo tenés. Lo que pasa es que no lo ponía si se lo preguntaba a ustedes. Segunda pregunta. Ahora estamos en B. Venimos, pegamos la vuelta por aquí y volvemos a A. ¿Cuánto es el trabajo total que realiza el campo sobre la partícula Q sub 0? ¿Haciendo los dos desplazamientos o solamente vea? Y sumándolos, WAB más WBA. Sería 0. Sería cero. 0. Bueno, muy bien. Si regresa a su punto de partida por cualquier trayectoria, el trabajo total, y bueno, si es una fuerza conservativa, ¿está bien? Bien, vamos a definir energía potencial como el producto de las dos cargas sobre las distancias que los separa, multiplicado por K. Energía potencial eléctrica para dos cargas. Nuevamente aquí tienen la demostración. Vamos, Newton metro cuadrado sobre Coulombio cuadrado. Esto queda Coulombio, Coulombio, Coulombio cuadrado sobre metro. Eso es Newton metro, Joule. Una nueva definición. Y ahora hagan propiedad distributiva. Vuelvan a escribir aquí. Igual. Esto por esto. Y esto por esto otro. Como verán, les quedó la energía potencial A menos la energía, lo escriben acá, energía potencial A menos energía potencial en el punto B. Energía potencial eléctrica, ¿no? Bien. Acá lo tienen. Entonces, la ecuación anterior la podemos escribir, que el trabajo que realiza el campo sobre la carga Q sub 0 en la trayectoria de A hasta B es la energía inicial menos la energía potencial final. Lo expresamos con la letra delta, le ponemos un signo menos adelante, siendo delta U igual a U sub B menos U sub A. Ahora lo vamos a ver de otra forma. Bien. Escriban nuevamente esta ecuación. Ahora la vamos a llevar a la carga hasta el infinito. Observen este dibujo. Tenemos Q nuevamente, que bueno, acá habría que poner campo eléctrico. Q sub 0 está a una distancia RA. ¿De acuerdo? ¿Dónde la vamos a llevar? Al infinito. Bueno, primero acá me olvidé decirle, ustedes saben que, como vimos antes, la energía potencial siempre se define con respecto a un punto de referencia donde la misma es igual a 0, ¿no? Para que sea 0 U, la distancia tiene que ser entre las dos cargas extremadamente grande.
Aquí dice infinito. Q por Q sobre infinito, la energía potencial es 0 cuando Q y Q sub 0 están infinitamente alejadas. O sea, ustedes tienen una sola carga en un punto del espacio o en un plano, no tienen energía. ¿Cuántas cargas necesitan que estén cerca? Como mínimo, 2, que interactúen entre ellas y entonces van a acumular energía. Tener en la proximidad 2 cargas eléctricas de cualquier signo nos acumulan. Una cosa que me olvidé decirles, siempre tienen que tener en cuenta el signo de las cargas, ¿no? Ya saben que este trabajo puede ser negativo o positivo. Una sola carga aislada no tenemos energía. Necesitamos que tener en la proximidad 2 cargas eléctricas de cualquier signo. Las 2 positivas, las 2 negativas, o una negativa y la otra positiva. Esta energía potencial, con respecto a este, vamos a calcular el trabajo. Para ir desde A, este punto es A, hacia el infinito. Entonces en la ecuación exterior ponemos 1 sobre RA menos 1 sobre infinito. Esto no, ni siquiera lo tendríamos que haber puesto porque esto es 0. ¿Y qué nos quedó? Cuando estaba en la posición A, la energía que tenía en A, la carga Q sub 0 es igual a K por Q sub 0 sobre RA. Esto es energía potencial. Lo que habíamos visto antes de definición de energía potencial. O sea, como conclusión, la energía potencial representa el trabajo que el campo creado por Q realiza sobre Q sub 0 si Q sub 0 se desplaza una distancia inicial, R, al infinito. Esto es Q sub A, la energía que posee Q sub 0. Cuando se encuentra en ese punto a la distancia RA. O sea que lo podemos ver de esta otra forma, ¿no? Bueno. Vamos a hacer un problemita pero muy cortito, aplicando, vamos a calcular, estos son valores reales, ¿no? Alguna vez hablamos que dentro del núcleo de los átomos, los protones obviamente tienen la misma carga y teóricamente tendrían que estar alejados por esa fuerza de repulsión, pero hay una fuerza, ¿se acuerdan cómo se llama esa fuerza? Es una fuerza de corto alcance. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, dice 2 protones en el núcleo de un átomo de uranio 232. Este es 238, es uno de los isótopos del uranio y este es el número atómico. La fuerza nuclear o fuerza fuerte que le dicen que es de muy corto alcance, está limitada, digamos, al núcleo del átomo. Y la separación son 6 femtos. Pongan ahí, un femto es 10 a la menos 15 metros. Bueno, se los dejo para que hagan de tarea, ¿no? Pero vamos a ver, dice, ¿cuál es la energía asociada a la fuerza eléctrica que actúa entre estas 2 partículas? Claro, eso es solamente este con este, ¿no? Pero también hay otra fuerza entre este y otra energía entre este y este, entre este y este.
entre este y este, ¿no? Entonces van a calcular solamente la energía entre dos, energía potencial eléctrica entre dos protones que están separados a 6 femtos. Bien, vamos a cambiar de color. La cuenta que tienen que hacer, después la hacen en sus casas, sería que la energía va a ser igual. Acá vamos a utilizar valores absolutos. Pero los dos protones tienen la misma carga, 1,6 por 10. Es decir, lo pueden elevar al cuadrado. Dividido 6 femtos. Vamos a ponerle R. Muy bien. ¿Cuánto vale R? Entonces tiene que poner 6 por 10 a la menos 15 metros, ¿no? Bien. Ahí con esa ecuación así tan sencilla pueden calcular la energía eléctrica acumulada entre dos protones. Solamente entre dos. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué pusiste valor absoluto ahí? ¿Cómo? ¿Por qué pusiste valor absoluto en la fórmula? Y los dos son positivos, o sea, bueno, no lo pongas si no querés, pero es positivo, positivo, igual te va a dar positivo, ¿no? La energía va a ser positiva, ¿no es cierto? Son las dos de la misma carga. En realidad, si no lo pones, es lo mismo. O sea, si tenés una carga positiva y otra negativa, te va a dar una energía negativa. Negativa con respecto al sistema de referencia, que es, digamos, el infinito. Claro. Bien. Esto que vimos todo hasta ahora, esta ecuación que acabamos de utilizar, sirve solamente para dos cargas eléctricas. Ahora, ¿cómo hacemos si son 3? ¿O 4? ¿O 5? Bien. Lo van a calcular en forma separada la energía de a pares. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un sistema de 3 cargas eléctricas, 1, 2 y 3. Están acotadas sus distancias de separación entre ellas. La 1 y la 2 acumulan una energía potencial eléctrica entre ellas dos, pero también entre la 2 y la 3. Lo mismo que entre la 1 y la 3. Calculan la energía potencial eléctrica debido a cada uno de estos pares, respetando los signos. Pueden ser positivas, no le puse signo acá, pues pueden ser positivas o negativas. Respetando las distancias. Y calculan 1, 2, 2, 3 y 3, 1. Y luego realizan la suma de todas estas energías potenciales debido a cada par de cargas. Sacando factor común la constante de Coulomb, bueno, esto es muy fácil, les va a quedar la suma de las 3. Aquí abajo está colocado en forma genérica utilizando sumatoria, ¿no? El subíndice I es el par, ¿no? I por J, con su signo, pongan ahí que hay que respetar los signos. Y aquí tienen R y J, sería la distancia entre I y J. Bueno, acá no se repiten, entonces hay que poner que I, siempre que I sea menor que J, ¿no? No podemos hacer U22 o U32. Bien. Dice, la energía potencial total es la suma de las energías potenciales de interacción de cada par de cargas. Bueno. Hay otra forma de calcularlo esto, es, ustedes traen una carga desde el infinito y la colocan en un cierto lugar del plano, vamos a dejarlo por aquí, sería Q1.
aquí no tienen ninguna carga, ninguna energía acumulada, ¿no? Pero después, con la ecuación anterior que vimos, ¿no? La del trabajo para ir de A hasta B, pueden calcular el trabajo para ir. Esto A sería el infinito, ¿no? Y B sería un punto por aquí, ¿no? A una cierta distancia. Esto es B. Entonces pueden calcular el trabajo para traer la segunda carga desde el infinito hasta el punto B. Utilizando la otra ecuación, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Y luego lo pueden hacer con la tercera carga, con la cuarta, etcétera, 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 hasta formar el conjunto de carga. Suman todos estos trabajos y por principio de conservación de la energía tiene que ser igual. Todo ese trabajo para traer las cargas es igual a la energía potencial total. Y si no, lo calculan directamente aplicando esta ecuación. Bueno, vamos a dejar, aquí no hay más nada, vamos a pasar a un próximo. Profe, antes de pasar, ¿podrías ir un momentito al primer ejemplo que diste? ¿Este? No, al primero de todos. ¿Este? No, el de arriba, me parece que es. El primero, el de arriba, ese. ¿Este? Avísame cuando terminas, ¿sí? Listo, profe. Ah, ya está. Un segundo que cambio de apunte. Bueno, vamos a comenzar a ver otro concepto que es el potencial eléctrico, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del potencial eléctrico? Nos va a facilitar mucho el cálculo de energía en los problemas que involucran energía entre partículas dentro de campos eléctricos. Es muy fácil calcular el campo eléctrico, sobre todo cuando son cargas puntuales, perdón, el potencial cuando son cargas eléctricas, de cargas eléctricas dentro de campos eléctricos cuando estas son puntuales, porque el potencial eléctrico es una magnitud escalar, ¿no? Bien, bueno, dice, definición. Bueno, recién vimos la energía, pusimos U sub A, que es igual a K por Q sub 0, sobre la distancia que los separa, que R, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el potencial de un punto en un campo eléctrico? Se define como el cociente entre la energía potencial de una carga de prueba colocada en el punto y el valor de dicha carga. Bien, ahí lo tienen recuadrado. Lo vamos a simbolizar con la letra B corta, generalmente mayúscula. Ahí tienen, energía potencial sobre el valor de esa carga Q sub 0, ¿se acuerdan que se desplazaba desde A hasta B? Entonces, cada punto de la trayectoria va a tener un determinado potencial. Potencial. Energía sobre carga. Energía escalar, carga eléctrica, escalar. Escalar sobre escalar, el potencial es escalar. La unidad de energía es el joule y de la carga eléctrica es el coulombio. Joule sobre coulombio le pusieron un nombre, volt. Y ustedes cuando van a comprar una pila, les dicen, dame una pila de 1,5 volt. ¿Está bien? En realidad le podrían decir, dame una pila de 1,5 joule sobre coulombio, ¿no? Está bien, porque no le van a entender, ¿no? Lo estamos dividiendo por Q sub 0, o sea que el potencial en un punto tiene un valor, aunque no haya carga eléctrica en el punto, ¿no?
Si nosotros colocamos una determinada carga en ese punto, vamos a tener una determinada energía. Y si colocamos otro valor de carga, vamos a tener otra energía. Bien, es una magnitud escalar. Bien. Esta es la definición, ¿no? Potencial, la energía de una carga colocada en el punto sobre el valor de la carga. Y ahora la vamos a deducir a partir de la energía potencial entre dos cargas eléctricas, Q, Q sub 0. Lo que vamos a hacer, vamos a colocar, lo podemos hacer así, o reemplazar, o pasamos esto dividiendo el primer miembro. Aquí tracen una línea y nos queda energía sobre Q sub 0. Es decir, definición de potencial. Por lo tanto, el potencial en un punto es igual a la constante de Coulomb multiplicado por el valor de la carga que genera el campo sobre la distancia radial de la carga puntual al punto. Dos cosas. Si el punto está extremadamente lejos, podemos considerar el infinito, el potencial de ese punto en el infinito es igual a 0. El potencial puede ser positivo o negativo en un punto, ¿no? Si es positivo, si la carga es positiva, y negativo si la carga es negativa. Es muy fácil calcular potencial de un punto en un sistema de cargas distribuido, en un plano, o pueden venir en un problema en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Porque es una suma algebraica, ¿no? Es una suma escalar. Sí tienen que conocer los valores de las cargas, con su signo correspondiente, los tienen que escribir como la suma de los potenciales, debido a cada una de las cargas en forma separada, y luego lo tienen que sumar. Aquí se puede sacar factor común, la constante de Coulomb, por ejemplo, en P van a sumar el correspondiente potencial debido a cada una de las cargas en forma individual. Siempre considerando acá que cada carga lleva su signo correspondiente. Puede ser, no tiene aquí signo, pueden ser positivas o negativas. Entonces se realiza la suma algebraica del potencial en el punto P debido a cada carga puntual. Muy bien. ¿Qué pasa cuando las cargas son distribuidas? Bien, cargas distribuidas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, frotamos una varilla en forma uniforme, le damos carga positiva o negativa. Esa es una carga distribuida, ¿no? Carga puntual es cuando es muy pequeña respecto a las distancias que las separan, ¿no? Las cargas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces coloquen cargas distribuidas. Lo que vamos a hacer, algún procedimiento que ya hicimos. Vamos a tomar un elemento que puede ser una distancia o una superficie, un volumen extremadamente pequeño, donde la carga la dimensión sea tan pequeña que la podemos considerar puntual. Y sí vamos a aplicar la definición de potencial en términos diferenciales. Aquí tienen. El potencial en el punto va a ser igual acá por el valor de la carga encerrada, infinitesimal, sobre la distancia que separa la carga del punto. Bien, eso está explicado aquí, donde se calcula el potencial.
Y luego, ¿qué hacemos? Sumamos a lo largo o en la superficie, es una superficie, para sacar el potencial total. Eso lo hacemos integrando en ambos miembros. Bien, vamos a ver dos ejemplos muy sencillos. Nuevamente, nuestra carga lineal es solamente para ver el procedimiento. Ubica en una carga longitudinal rectilínea de longitud L y carga total Q. La hacemos coincidir con el eje X y vamos a calcular el potencial en el origen de coordenadas. Ya sabemos que el potencial va a ser positivo porque esta carga es positiva, ¿no? El extremo más cercano de nuestra varilla se encuentra a una distancia A y tiene una longitud L. Bien, como vimos recién, dibujen un segmento muy pequeño, tan pequeño, de longitud diferencial X. Tan pequeño que su carga interior es diferencial U. ¿A qué distancia? A cualquier distancia X, siempre y cuando esté dentro de la longitud L. Y aquí lo acotan. Bien, vamos a escribir como si fuera una carga puntual, ¿no? El potencial en el origen es igual a la constante K por la carga que origina el potencial en este punto sobre la distancia. Y la distancia es X. Y nuevamente vamos a recurrir a la definición de densidad de carga lineal. Lambda es la carga total sobre la longitud. Y como es uniforme, habría que poner aquí, como es uniforme, acá está, como es uniforme, también lo podemos escribir como la carga dentro del segmento, del cual vamos a despejar diferencial Q. Acá está. Y lo colocamos aquí. Por lo tanto, reemplazando, vamos a quedar K lambda diferencial X sobre X. Vamos a integrar entre el extremo más alejado y el más cercano. Por lo tanto, nos quedan, los extremos son L más A y A. Esta es una integral muy sencilla, es 1 sobre X directo, un logaritmo de X. Por lo tanto, nos quedaría el logaritmo de L más A menos logaritmo de A, pero lo cual lo podemos escribir como el cociente del logaritmo de L más A sobre A. En cuanto a lambda, no es un dato, sino que el dato es, lo reemplazamos por esto. Es la carga y la longitud. Por eso nos queda que el potencial en el origen de coordenadas es igual a K por la carga total sobre la longitud de la varilla, por el logaritmo de L más A sobre A. Profe, este apunte lo vas a subir, ¿no? Este sí. No, tienen que tomar nota. Después, si alguna clase no podés estar o algo así, bueno, vemos, pero si estás presente, toma nota. O sea, no lo pude pasar. Me cuesta un trabajo bárbaro escribir en Word ecuaciones, sobre todo cuando hay integrales.
Pero ¿por qué no pasás ese así escrito? Yo porque tomé nota, pero algunas cosas se me pasaron. O no llegué. Bueno, cuando vos se te pasa algo, avísame y yo vuelvo, o decir, puedo volver atrás, ¿está bien? Digamos, esto es lo que yo escribo en el pizarrón normalmente todos los años, ¿no? Por ahí algunas cosas no están escritas, ¿está bien? Bien. O sea, no es un apunte, ¿no? Esto es lo que iría en el pizarrón. De todas maneras, si tuviéramos en una clase en el pizarrón, lo tendrían que escribir, ¿no? Bien. Bueno, otro ejemplo típico es el del anillo, y calcular en el potencial, en el eje del anillo, a una cierta distancia X del centro. Bien. Anillo. Tiene una carga Q y está distribuida en forma uniforme. Bien. Nos pide calcular en este punto P, que está justo sobre el eje, también el potencial, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra ecuación. Pueden tomar un segmento en cualquier parte del anillo, por ejemplo, aquí lo hemos dibujado, tan pequeñito, háganlo, que la carga es dentro de él es diferencial Q. Esto es el radio, R mayúscula, radio del anillo, y la distancia al punto es P. Muy bien. Potencial. El potencial es K por la integral de diferencial Q sobre R, ¿no? Muy bien. Pero acá, R, fíjense, imagínense que da toda la vuelta del anillo. ¿Cómo es R? R es constante. Constante. O sea que esta distancia, cualquiera que sea que hayan dibujado diferencial Q, que lo pueden hacer en cualquier parte, se mantiene constante. ¿Y aquí es igual? Bueno, Pitágoras. Esta distancia R es igual a la suma de los cuadrados del cateto, raíz cuadrada, o sea, o escrito a la 1/2. Dice, cada elemento de carga se encuentra a la misma distancia R alrededor del anillo. Bien, vamos a reemplazar esto aquí adentro. Como es una distancia constante, la pueden sacar fuera de la integral. O sea que simplemente dentro de la integral quedó diferencial Q. Y esto nos está diciendo, sumen todos los elementos diferencial de carga alrededor del anillo. Obviamente esto es la carga total. Si sumamos todo, nos va a dar la carga total del anillo, Q. O sea que simplemente el potencial va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga total sobre la raíz cuadrada de x cuadrado, o sea, la distancia al punto, el centro, más r cuadrado. Muy bien, recuadren esta ecuación. Después esta ecuación se utiliza también para hacer un disco, ¿no? Un disco sólido, o anular también puede ser, pero supongamos que sea sólido. Con esto lo tienen que integrar entre el radio exterior y 0. Y eso les va a dar, por ejemplo, el potencial en el punto debido a un disco en un punto del eje, ¿no? Se trabaja con esta ecuación. Ahora, aquí hay un par de preguntas, me gustaría que alguien la conteste, ¿no? Dice, potencial en el centro del anillo. ¿Cuánto da? A ver si lo pueden deducir. Potencial
en el centro del anillo. Eso sería aquí. Nos pide el potencial en el centro del anillo. ¿Cuánto? Miren esta ecuación. ¿Cuánto da? Ser KQ sobre R. Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Puede ser KQ sobre R. Perfecto, muy bien. Anoten eso. O sea que vos hiciste x igual a 0. El compañero acá hizo igual a 0 y le quedó r al cuadrado elevado a la 1/2. Potencia de potencia y es k por q sobre r. ¿Se acuerdan cuando hicimos campo eléctrico? Esto mismo, el campo eléctrico, bueno, era vectorial, ¿no? Nos daba 0 en el centro del anillo. El potencial no es 0, sino que es la constante de Coulomb por la carga sobre el radio del anillo. Segunda pregunta, en un punto muy alejado, supónganse que siguen por el eje X, por aquí, muy, muy alejado, es decir, que X es mucho mayor que el radio. ¿Cuánto daría? Daría 0. ¿Seguro? Cuando X tiene el infinito, el denominador tiene infinito, entonces algo sobre infinito te da 0. X es mucho mayor que R. Si vos sumas 100.000 más 1, ¿cuánto es? 1001. ¿Cómo? Yo puedo decir que 100.000 más 1 es igual a 100.000. Sí, ¿no es cierto? Acá dice que X es mucho mayor que R, ¿no? En el infinito ya habíamos visto que es 0 el potencial, ¿no? Ahora ya decimos un punto muy alejado por acá, donde X es mucho mayor que R. Estamos de acuerdo, en el infinito el potencial es igual a 0. Pero acá, en un punto donde X es mucho mayor que R. Si yo tengo... como si R vale 0 y me queda Q por K sobre X. Bien, escriban eso entonces. Cuando X es mucho mayor que R, X más R lo podemos poner que es igual a X. En este caso, más sobre todo porque está elevado al cuadrado. Y fíjense que K por X, perdón, K por Q sobre X corresponde a una carga puntual. Entonces, escriban. En un punto X muy alejado, el anillo se comporta como una carga puntual. K por Q sobre X. Bien. Para finalizar hoy vamos a ver trabajo y el concepto de diferencia de potencial. Después podríamos hacer un problemita. Bueno, vamos a ver. Trabajo, pongan diferencia de potencial. Volvamos a nuestra ecuación, donde el trabajo que realiza el campo sobre una carga, cuando la carga se traslada de A hasta B dentro de un campo eléctrico, dentro del campo eléctrico es igual a la variación de energía potencial cambiada de signo. O inicial menos final. Vamos a multiplicar y dividir el segundo miembro por Q sub 0. O sea, esto acá. Ponemos Q sub 0 sobre Q sub 0. En la ecuación anterior, ¿no? Acá está. Muy bien. Ahora hagan esto. Este. Bien, lo que está en azul es la definición, no está escrito acá, póngalo, definición de potencial en el punto A.
O sea, tendrían que escribir U sub A sobre Q sub 0, 2 puntos, potencial del punto o en el punto A. Lo mismo que Q sub B sobre Q sub 0. Q sub B sobre Q sub 0 es el potencial en el punto B. Todo eso nos quedó multiplicado por Q sub 0. Muy bien. Nos queda potencial de A menos potencial de B. Y es muy fácil calcular el trabajo si conocemos los potenciales de los puntos. El trabajo realizado por el campo eléctrico cuando una carga eléctrica Q sub 0 se traslada del punto A a B es igual al potencial de A menos el potencial del B por Q sub 0, la carga que se traslada. B sub A menos B sub B tiene un nombre. Se llama diferencia de potencial y lo vamos a utilizar muchísimo de aquí hasta fin de año. Se puede escribir en forma simplificada como B sub AB. Fíjense que el trabajo puede ser negativo o positivo, dependiendo si los potenciales de los puntos son negativos o positivos, y también la polaridad, es decir, el signo de la carga que se traslada. Pues el trabajo negativo, trabajo positivo. Si el trabajo es negativo, bien, acuérdense que la energía potencial, ¿qué pasa? Aumenta, ¿no? La energía potencial del sistema. Si el trabajo es positivo, la energía disminuye, la energía potencial del sistema. En ese movimiento de la carga, cambió la energía del sistema. Bien, aquí tienen entonces. B sub A menos B sub B es B sub A B, diferencia de potencial. A ver si hacemos... bien, cuando me avisan, les dejo planteado un problema. Acá tenemos relación, bueno, esto lo vamos a ver el viernes. ¿Terminaron de copiar? Sí, pero yo sí. Bien. Bien, vamos a hacer así. Un segundo más, vamos a poner el problema potencial. Vamos a poner aquí. A ver si se animan a hacerlo. Bien, miren esto. Y vamos a ponerlo más grande. Bien, aquí hay un sistema de dos cargas. Q sub 1 y Q sub 2. ¿No? Acá está la descripción, están los datos. Dice, Q sub 1 es positiva y vale 1,2 nanocoulombios. Y Q sub 2 es menos 3,2 nanocoulombios, ¿no? Se encuentran fijas en sus posiciones, ¿no? Acá está, o sea que hay prácticamente 4 centímetros entre ambas, ¿no? 0,04 metros. Muy bien. Y nos da el dato, la medida de dos puntos, A y B. Bien, muy sencillo. El primer punto, el potencial del punto A y del punto B, en forma separada, ¿no? O sea, lo primero que tienen que calcular entonces es
Se lo llevan de tarea. B sub A y B sub B. Bien, ¿qué ecuación van a obtener? Y tenemos dos cargas eléctricas simplemente, tienen que hacer la suma algebraica. Es decir, K, paréntesis, busquen en lo que anotaron, tienen que hacer Q1 sobre la distancia, y ojo acá porque esta carga es negativa. ¿De acuerdo? Hacen menos Q sub 2 sobre 0,02 metros, ¿no? Y van a obtener el potencial del punto A. Miren, las dos se encuentran a la misma distancia del punto, pero la negativa vale menos 3,2 y esta vale 1,2. Ya les puedo decir que este potencial va a ser negativo. Bien, luego hacen lo mismo para el punto B. Ya tienen 2 centímetros con respecto a la carga negativa, pero ojo acá. Van a tener que calcular aplicando, ponerle R, van a tener que calcular a través de Pitágoras. ¿De acuerdo? Es muy fácil calcular potencial. Les puede dar positivo y negativo, creo que también va a dar negativo, ¿no? Pues está más cerca y aún más alejado ahora de Q sub 1. Bien. El trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga fácil positiva que se traslada del punto A al B. Bien, vamos al punto B. ¿Qué van a aplicar aquí? Lo que vimos recién. El trabajo, cuando la carga se traslada de A y B, y ojo con el índice de los subíndices, no es lo mismo el trabajo AB que el trabajo BA. Va a ser igual al potencial de A menos el potencial de B multiplicado por la carga Q sub 0 de prueba. Bueno, disculpen la prolijidad de la letra, parece escrito por alguien que va al jardín. Bueno, y acá les puede dar trabajo negativo, positivo. Después pongan la conclusión, acá abajo, el trabajo es negativo si les dio positivo, ¿y qué pasa con la energía potencial? ¿Se aumentó o disminuyó en este movimiento? Dice, trabajo realizado cuando una carga se traslada del punto A al punto B, o sea que de acá salió, fue por cualquier camino, quizás pegó una vuelta y se fue al B. En este sentido, ¿no? Esta es la carga Q sub 0. Bien. Cualquier cosa, duda que tengan, me escriben la duda o me mandan un mail. ¿De acuerdo? Bien, tienen que aplicar las ecuaciones que vimos anteriormente. Bueno. O sea que estos valores de potencial lo van a tener que reemplazar aquí. Ojo con los signos, siempre respetando los signos correspondientes que les dé aquí. Primero entonces teníamos 3 cargas aquí, había una determinada energía y después potencial, ¿no? Y va a haber otra cuando se trasladó hasta aquí. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, les repito, si alguna duda del problema, me lo mandan por mail. ¿Listo? Bueno, sí. Bueno, será hasta la próxima entonces.
Bueno, muchas Perfecto, gracias. profe. Muchas gracias. Chau, chau. Hola, profe. Hasta la próxima. Adiós.